está comprobado que el talento humano es lo que supera a todas las circunstancias y se adapta. Eh, Está visto de que podemos y nos sabemos adaptar y ganarle a las adversidades de las cuestiones de infraestructura tecnológica. Bienvenidos a todos a este webinar organizado por Mentoría Neurodigital, Cisco, Usuaria, IRAM, UPSHEP y nuestro Observatorio del Trabajo. Como bien lo decía Mauro, yo soy Juan Domingo Palermo, dirijo el Observatorio del Trabajo y vengo acompañando esta modalidad que es el trabajo seguro en Argentina y por el resto del mundo. Porque estoy convencido que esta modalidad aporta a los problemas que hay en el mundo del trabajo, pero debe hacerse con buenas prácticas, siguiendo protocolos y también haciendo algo que hoy vamos a mostrar un ejemplo de una organización sindical argentina, debido a que el sindicalismo tiene una fuerte presencia en nuestro país, en los lugares de trabajo, en la acción social y política. Así que vamos a tener hoy un ejemplo de negociación colectiva en Argentina en función al teletrabajo. El objetivo que tenemos con ustedes es escuchar a una de las referentes más importantes. Ella es abogada, es magíster en relaciones laborales, con 2 doctorados en Derecho del Trabajo y diplomada en Gestión del Talento y Neurociencias Cognitivas. Es autora de muchas publicaciones, es cofundadora y directora de GNT Mentoría Neurodigital. Coordina también lo que la comisión en Usuaria, en esta Cámara del sector tecnológico, coordina la sección de teletrabajo, es docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Católica de Argentina. Tiene un largo recorrido como directora de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es presidenta del grupo ELAC de teletrabajo para la región de América Latina y el Caribe y es pionera en materia de método de gestión NeuroTIC. Con ustedes, la doctora Viviana Laura Díaz nos va a introducir a esto que pensamos nosotros que a ustedes les va a agregar valor en este tiempo, porque el 80% de la gente que teletrabajaba en el año 2017, según un estudio que me acercó la Fundación INCIDE que hicieron para Argentina, que estamos hablando casi de 270.000 personas, el 80% de esas personas está teletrabajando, pero lo está haciendo forzosamente. Y hay un 20% que no lo está haciendo directamente. Un 61% de esas personas no lo puede hacer porque no tiene la infraestructura indicada para realizarlo. Así que esta sesión de teletrabajo seguro, negociación colectiva y referencial 22 IRAN tiene como objeto aportar a que el teletrabajo, esta modalidad, se haga placenteramente, se haga efectivamente y por eso les vamos a proponer que escuchen a estos 3 excelentes panelistas que tenemos para el día de hoy. Muy buenos días a todos y a cada uno. Muchas gracias. Hemos humanizado la tecnología, hemos superado todos los obstáculos y aquí estamos desde GNT, desde Usuaria, desde Cisco, desde IRAM, desde el Observatorio y desde UPYET. Un orgullo también tener un sindicato de Argentina que da muestras sobradas y en tanto tiempo de lo que es aplicar teletrabajo seguro. Y bueno, un poco para poder hablar sobre las buenas prácticas y el orden público de teletrabajo, ¿no? Me gusta comenzar y espero que todos estén viendo bien la pantalla. Si no es así, por favor,
a través de las preguntas, de PIR de preguntas, nos lo dicen para que se pueda volver hacia atrás en la presentación. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Todos sabemos que es la forma de organizar el trabajo a distancia a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en forma autónoma como en forma subordinada, ¿sí? Y vieron ustedes que la banderita de Argentina entró al final. Y entró al final justamente porque el teletrabajo en Argentina tuvo un momento crucial, que fue cuando en el 2005, en la cumbre de la Sociedad de la Información en Túnez, Argentina pudo defender esta práctica y tomarla como modalidad laboral y desarrollarla en todos los países de América Latina y el Caribe. Y veamos por qué decimos que el teletrabajo es una modalidad. Vayamos un poquito a la evolución del trabajo conectado remoto. Y esto que estoy compartiendo con ustedes es un slide un poco inédito, porque va a ser la primera vez que ustedes escuchen y recuerden el día de hoy la cuarta generación del trabajo conectado remoto. Hasta hoy hablábamos de Jack Niels a partir de los 70 con los primeros ordenadores allá en esa congestión vehicular cuando no podía avanzar y pensó, ¿por qué el trabajo no viene al trabajador? Pasamos después a la segunda generación con el trabajo nómade, la gente de Cisco yendo y viniendo, llevando el teletrabajo con ellos. A partir de los 90 se rompe la estructura espacial clásica y aparece en los 2000 la nube, ¿no? La oficina virtual. Y acá el concepto comienza a ser trabajo conectado remoto. Pero aparece la cuarta generación. Ahora, este año, marzo 2020, una virtualización masiva, el trabajo remoto forzado, provocado por un virus. Es un virus cyborg. ¿Por qué? Porque es un virus que nos obliga a la virtualización. No fue el sindicato, no fue la empresa, no fue el Estado, fue la biología que nos empujó sin permiso, sin autorización, a este trabajo remoto forzado. Cuarta generación. Ahora bien, ¿cuáles son los mitos que rodearon y las realidades que rodearon al teletrabajo en este tiempo? Hablamos de precariedad. Y yo digo, ¿por qué precariedad? Si tenemos convenios y acuerdos individuales que dan certeza jurídica para aplicar justamente el teletrabajo. ¿Por qué hablamos de desprotección y hablamos de desprotección en materia de seguridad e higiene? La realidad no se encuentra con la ergonomía del teletrabajo. Hoy el teletrabajo exige prevención, provención y un diseño ergonómico particular. Y esto es una asignatura pendiente. El mito era, claro, el teletrabajo me aísla, social, emocionalmente. Claro, sí, pero si yo hago un formato mixto, parcial, con distribución del tiempo, encuentro que este cara a cara nunca va a ser reemplazado por la tecnología. Y esto es lo que tenemos que hacer justamente los actores sociales para mantenerlo como modalidad laboral segura. Hablaban de que era una privación del ejercicio de la libertad sindical. ¿Qué mejor presentación la de Upeyet hoy mostrando cómo se hace teletrabajo teniendo a un sindicato de lado? Lo mismo, por ejemplo, YPF con el SUPE. El teletrabajo se decía que discriminaba. Es cierto, si lo tomo como un beneficio me discrimina, me lo dan hoy, me lo sacan mañana. Por eso, a todos, el teletrabajo es una modalidad laboral. Y hay más mitos que rodearon al teletrabajo. Vamos a seguir con ellos. Hablábamos de que implicaba una reducción salarial. Bueno, para todos, 3 días de teletrabajo en un esquema 3x2
representa un 8% de impacto en el bolsillo de ese trabajador. Se decía que me provocaba daños. Es cierto, para eso está el método GNT y el derecho a la desconexión. A ambos puntos nos vamos a referir. Se decía que era solo del sector privado, sin embargo, en el 2002 y ya en el 2003 puntualmente empezábamos a hacer teletrabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación y después en la CIGEN y después en la Cancillería y después sumamos al INTA. Se decía que era solo para autónomos. Bueno, les cuento un dato. Antes de la pandemia, teletrabajaban 35% de empresas en la Argentina. Hoy hemos superado el 75%. Efectivamente, la OIT tiene algo que decirnos en respecto a la regulación del teletrabajo, que es voluntario, que es reversible, que existen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas prestaciones sociales, la misma retribución con referencia horaria entre un trabajador presencial y un trabajador conectado, que existen sistemas de control, programas de formación continua y justamente un punto a cuidar que es la seguridad, la salud laboral y la comunicación con los trabajadores conectados remotos. Allá por el 2003 empezábamos con el primer proyecto de ley, que luego se presentó en el 2007, que después tuvo una vuelta más en el 2013 y que me encontró también presentando el proyecto en el 2018 en la Cámara de Diputados. Este proyecto tenía algunas bases. La primera tenía que ver con una discusión en aquel momento llevada adelante con juristas, con sindicatos, con especialistas en tecnología y con empresas. Esta discusión la dábamos desde el Ministerio de Trabajo en la Comisión de Teletrabajo. Decían, no, es suficiente el convenio 177, el convenio de trabajo a domicilio. Este convenio, ratificado por ley, es del 66. En el 66 no existían las TIC, con lo cual poco podía servirme un convenio de regulación de trabajo a domicilio para aplicar a las nuevas tecnologías. Entonces pensamos en un proyecto que tuviera un orden público, un mínimo inderogable, por arriba de ese mínimo todo, por debajo de ese mínimo nada, que protegiera la privacidad del teletrabajador, que regulara todos los aspectos referidos al equipamiento y que preservara justamente el trato entre trabajadores presenciales y trabajadores conectados. Este proyecto tenía algunos puntos que hoy todavía están absolutamente vigentes respecto a la remuneración, respecto a la jornada de trabajo que es la misma, respecto a la promoción y la formación en el trabajo, respecto a la prevención de los riesgos y al sistema del control requiriendo siempre la autorización, ¿no? La autorización expresa de ese trabajador para que alguien pudiera monitorear la relación de trabajo conectado remoto en ese domicilio privado del trabajador, justamente porque es el domicilio de él. Ahora bien, recuerden este día porque van a ver una cosa absolutamente novedosa. Ya la ley de teletrabajo nos queda chica. Estamos por regulación del trabajo conectado remoto, tanto en el domicilio como en las oficinas remotas, las OFI remotas que desde esta presentación estamos impulsando, para que se incluya la inteligencia artificial. Realmente necesitamos impactar la modalidad de trabajo conectado remoto en los dos sectores, privado y público. Necesitamos proteger los datos de las personas, que es parte del activo, diría uno de los activos más importantes de la persona y de la empresa. Hoy empieza todo un tema de regulación de los derechos de las máquinas con la inteligencia artificial. En el 2017 se decía en Europa, y ya hay una comisión al respecto, que las máquinas, los robots,
La inteligencia artificial es una persona electrónica y tiene derechos y obligaciones. Esto también es una discusión que llega. Y empezar a trabajar con modalidades laborales que no son solamente el teletrabajo y que tienen mucha implicancia lo que es el modelo transfronterizo. Esto, señores, es lo que viene. ¿Y cuál es el perfil de un trabajador conectado remoto? Obviamente la posibilidad de la autogestión, ¿no? El poder tener una disciplina porque ya no hay un control físico de la oficina tradicional. Una fuerte motivación. ¿Cómo hago para motivarme? Bueno, tengo que conocer mi cerebro. Las neurociencias cognitivas me dan la clave. Si sé cómo motivarme, voy a poder trabajar mucho mejor, para lo cual necesito un entrenamiento para tomar mejores decisiones, para tener pensamiento crítico. Y obviamente un espíritu de innovación lo que me da, y ahí lo ven puesto en negro, el neuroliderazgo. Hoy es más difícil ser jefe, es más difícil ser líder, es mucho más difícil porque yo tengo que liderar equipos mixtos que sean presenciales y virtuales. ¿Y qué pasa con la salud y la seguridad en el teletrabajo? Están viendo en pantalla un manual que habíamos preparado en conjunto desde el Ministerio de Trabajo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para aplicar al ámbito del PROPET, que estaba destinado justamente a evitar las enfermedades profesionales y me da una serie de datos, de guías que enseguida voy a compartir con ustedes. Esta resolución, la 1552, data de noviembre del 2012. ¿Qué pasa con ella? Bueno, desde el punto de vista del contenido, esta resolución muy importante porque de alguna manera me daba todas las claves de lo que es la ergonomía, ¿no? Cómo usar la PC, cómo usar la luz, cómo tener que estar, cuáles son las condiciones ambientales dentro de mi puesto de trabajo que ahora es bajo la modalidad del trabajo conectado remoto. ¿Cuáles son las medidas preventivas a adoptar? Pero un dato que algunos desconocen y nosotros hoy, desde este webinar, compartimos con ustedes. La resolución 1552 fue dejada sin efecto durante la cuarentena, justamente por la resolución 21 del 16 de marzo. Y entonces, ¿qué hacemos con la seguridad de higiene en el trabajo conectado remoto? Estos son nada más ni nada menos algunos de los, yo diría, los 10 cambios más importantes que introdujo el coronavirus. Sin lugar a dudas, trabajo remoto forzado a raíz de la cuarentena, sin voluntariedad en algunos casos, sin reversibilidad. Aprendizaje a distancia, nuestros chicos, nuestros cursos de grado, posgrado, todos a distancia. La esencialidad de las TIC. Todavía no hay una resolución del presidente, pero les aseguro que las TIC son esenciales. Si no, no podríamos estar conectados hoy, si no, no podríamos estar trabajando, si no, no podríamos estar estudiando. Hablamos de la esencialidad de las TIC y no se olviden esta frase que vamos a volver. Énfasis en la higiene, en el distanciamiento social, un incremento de todo lo que es comercio electrónico y modelo laboral de la gig economy, o sea, Globo, Uber, todo lo que nosotros nos cansamos de decir que formaba parte de la economía informal, fue casi el único medio al inicio de poder trabajar y de hacernos de algunos elementos, ¿no? Incremento de la telemedicina, de esta comunicación virtualizada que tenemos y de algo que antes no se hablaba, el trabajo invisible, el de los cuidados, el de alimentar a la familia, el de hacer las cosas de la casa, todo esto que hace el funcionamiento del hogar y que hasta ahora no lo veíamos o lo veíamos menos. En este esquema de trabajo remoto forzado, que a mí me gusta hablar
como ficción del teletrabajo, no tenemos instrumentación. Nos lanzamos sin red emocional, en muchos casos sin medios tecnológicos, con graves problemas por un exceso de conexión, sin entrenamiento y sin capacitación, lo cual ha provocado en muchos casos, seguramente no en buenas prácticas como la de Upeyet, pero sí en el resto, lo que es la infoxicación. ¿Y por qué? Porque yo les hablaba de lo que es la esencialidad de las TIC. Las TIC son esenciales, pero porque son esenciales hoy, también nos provocan sometimiento, nos provocan adicción. No tenemos control, dependemos psicológicamente e interfieren en la vida de relación. Nos levantamos conectados, nos acostamos conectados. Llegamos a controlar unas 150 veces de promedio el celular para ver qué noticias tenemos. Es una droga sin sustancia. Y desde el punto de vista de las neurociencias, enciende en nuestro cerebro un sistema, el sistema de placer, el sistema de recompensas. Y se libera dopamina y se libera noradrenalina, que son dos hormonas, dos neurotransmisores, que provocan justamente euforia. Por eso volvemos a repetir el uso de la tecnología. Y esto tiene un impacto en la conducta, en el pensamiento, en el sistema límbico, que es el de las emociones, y en el sistema homeostático, que es el sistema reptiliano. Un minutito paro acá para decirle a todos los que tengan encendido el micrófono que por favor lo apaguen para que no haya distorsión en la comunicación. Muchas gracias. Y hablamos de ergonomía y me paro en este concepto que hay que tomarlo, porque hoy tenemos enfermedades muy concretas, como son lesiones en el túnel carpiano y tendinitis, por el uso justamente del mouse, el síndrome del text-neck, que es el desalineamiento de las vértebras tercera y cuarta de nuestro cuello por estar en movimiento hacia abajo para utilizar, por ejemplo, contestar el WhatsApp. Lesiones oculares que tienen que ver con deshidratación, que tienen que ver con sequedad de los ojos, con vista nublada, ¿sí? Con queratitis. Deshidratación de la piel, en especial aquellos que pasan muchas horas utilizando, por ejemplo, la PlayStation. Y el burnout digital, anunciado el año pasado, pero como comenzando a regir a partir de enero del 2021, lo que puntualmente implica tener quemado el cerebro. Estamos sufriendo tecnoestrés, sí, estamos estresados. Más allá de la cuarentena, más allá del coronavirus, el exceso de tecnología nos provoca justamente una situación de estrés y en algunos casos de tecnoadicción. ¿Voy a poder conectarme a la Webex? Si es fácil. ¿Voy a poder utilizar este medio tecnológico para comunicarme con mi familia? Esta tecnoadicción, la tecnofobia, provoca situaciones de estrés. Hablamos antes de esta gig economy, hablamos del trabajo en plataformas, nuestros modelos laborales van a cambiar. Aparecen lo que son las dark kitchen, las cocinas fantasmas, ya no voy a ir a comer, todo lo voy a pedir, crecimiento del delivery, crecimiento del comercio electrónico. Utilizo servicios profesionales on demand, virtuales, como la telemedicina. Comienza a trabajar esta semana, esperemos que sea así, la conciliación laboral virtual. La mediación ya tiene su esquema a través de la regulación virtual. O sea, estamos dentro de un aspecto de la sociología de la tecnología completamente diferente. Y hablábamos entonces del trabajo de los cuidados. Lo hago visible. Me entreno para evitar perder energía,
para evitar el cansancio cerebral, para evitar tener mi cerebro quemado. ¿Cómo lo hago? Y voy terminando. A través del método de gestión neurotic, porque me permite aplicar técnicas, respirar, meditar, yoga, el mindfulness, la programación neurolingüística, el pensamiento lateral, todas técnicas para lograr la desintoxicación y para lograr justamente la desconexión. El teletrabajo seguro como modalidad laboral es una buena práctica, pero para eso tengo que hacerlo voluntario, con certeza jurídica, a través justamente de acuerdos individuales y también de inclusión en la negociación colectiva, con formato mixto para que lo presencial siga estando y persista, con ergonomía, con planeamiento puertas adentro. Necesito planear con mi familia, con el resto de los integrantes de ese grupo familiar conviviente, cómo y cuándo y desde dónde vamos a hacer el trabajo conectado remoto. Con motivación, con nuevas técnicas de neuroliderazgo, con inclusión en los convenios colectivos y, como lo va a explicar Fabián Bochela, y con el referencial, el único referencial, Ira Usuaria, el referencial 22, muy nuevito, que nos acompaña y que Alberto Fantini lo va a explicar. Muchísimas gracias por el tiempo y estamos para todas las preguntas que luego que vayan haciendo a través de el panel y que con mucho gusto vamos a contestar. Gracias.